Pues queremos profundizar en este tema y para ello hemos invitado a dos personas de la Asociación de Amigos del Echago. Saludamos a la presidenta María Jesús Soriano, buenas tardes y gracias por venir. Y también al vocal de Cultura Agustín Martín. La Asociación del Echago ha sido precisamente la que nos ha estado informando a los medios de comunicación sobre lo que está pasando con la Torre del Echago, sobre lo que está pasando también en los últimos días con la Iglesia. Explicadnos, vosotros como lechaguinos, ¿cómo estáis viviendo esta situación? Pues con la misma inquietud que el resto de los vecinos del pueblo, porque es un problema que va increciendo y se va a ir aumentando con la climatología adversa que estamos teniendo, lluvias, vientos, y entonces eso no favorece nada, al contrario, eso va a favorecer que sigan los desprendimientos y que se siga deteriorando la torre, porque hasta que no se tome las medidas necesarias, que es la reparación integral de la misma, pues eso va a ir en aumento y bueno, ahora hay unas vallas ahí que protegen por lo menos la parte del suelo más cercana a la torre, pero el mal sigue estando ahí hasta que no se pongan manos a la obra a repararla. Ese deterioro va a ir aumentando. Ha sido precisamente este mes o el mes pasado, mejor dicho, en marzo, cuando os habéis dado cuenta de que se estaba acentuando esta caída de cascotes, incluso del propio alero, ¿no? que mantenía, por decirlo de alguna manera, la torre para que no se cayese. ¿Cómo os dais cuenta vosotros? ¿Cuándo os dais cuenta de este problema? ¿Cuándo decidís tomar cartas en el asunto? Bueno, la verdad es que ya llevamos años preocupándonos por el estado de la torre y reclamando y protestando y presentando algún escrito en bastantes sitios, ¿no? Pero creo que fue en noviembre, a raíz de una junta, cuando decidimos decir, oye, ya está bien, vamos a tocar a las puertas que haya que tocar, porque esta torre no va a aguantar mucho más. Entonces fue decir, a ver, ¿qué podemos hacer y dónde vamos a llamar? Yo creo que fue a raíz de noviembre, a raíz de la junta. O sea que en noviembre vosotros ya decidisteis tomar cartas en el asunto y empezar a mover hilos, por decirlo de alguna manera. Sí. Además, bueno, el 1 de marzo, si no me equivoco, es cuando mantenéis una reunión con el director general de Cultura del Gobierno de Aragón. Pero esta situación, antes de hablar de esa reunión con Ignacio Escuin, ¿ya habíais tenido una reunión o ya le habíais transmitido esta situación a la Dirección General de Patrimonio en 2007? Sí, el problema viene de largo. El deterioro es continuo, se inició ya a finales del siglo pasado, en los años 90, y va en aumento porque no se ha tomado ninguna medida para solucionar el problema de la caída de los ladrillos. En el año 2001 lo que se hizo fue un apaño. Se construyó un alero en el inicio del segundo cuerpo de la torre, donde empieza la parte de ladrillo. La torre se compone de 3 cuerpos, el primero es de piedra, de mampostería, y luego hay 2 cuerpos superiores que son de ladrillo, y es precisamente donde está la ornamentación de tipo mudéjar que le hizo ser incluido dentro del catálogo del mudéjar aragonés como Patrimonio de la Humanidad. Bueno, pues en el 2001 se hizo ese apaño, no arreglo, porque arreglo sería haber sustituido los ladrillos que estaban defectuosos y haber hecho una restauración más o menos decente. Lo que se hizo fue construir algo para evitar que los ladrillos que seguían cayendo fueran a parar a la vía pública y hubiera algún accidente entre los vecinos o los coches que aparcaban por allí, etcétera. Entonces, en el 2001 se hace ese alero, esa repisa, pero los ladrillos siguen cayendo. Como estaba esa repisa, pues algunos no caían ya al suelo. Pero ahora, incluso de la propia repisa, se están desprendiendo también ladrillos, con lo cual ahora ya no tiene ya, la repisa no hace prácticamente nada. Y en el 2007, a consecuencia también del deterioro de la torre, del mal estado de los ladrillos, del desprendimiento de los mismos, la esfera del reloj, que estaba en el tercer cuerpo, a la altura del campanario, se cayó y se estrelló contra el suelo, se destrozó completamente. Hubo la suerte de que no hubo ninguna desgracia personal, pero claro, eso ya nos llevó a
a contactar con las instituciones para ver qué pasaba si ponían remedio al problema. Mandamos una carta a la Dirección General de Patrimonio y Cultura en el 2007 y aún estamos esperando que nos conteste. Bueno, pues han pasado distintos gobiernos de distintos colores y a finales del año pasado solicitamos una entrevista con el director general de Patrimonio del nuevo gobierno que se había creado el año pasado y nos dieron fecha para el 1 de marzo. Hay un problema ahí de agenda. Bueno, pues el día 1 de marzo le entregamos un amplio dossier, tanto fotográfico como con información técnica y artística sobre la torre y la iglesia del Lechago, y el director general, Ignacio Escuín, nos dijo que hablaría con el jefe de servicio de conservación de patrimonio para que mandase lo antes posible a algún técnico para que viera in situ el estado de la torre. Bueno, que nosotros sepamos, en el Lechago no se ha presentado nadie, con lo cual o no se cree en la urgencia del tema o hay muchos temas que son más importantes que este. Para nosotros, desde luego, en estos momentos lo más importante es el estado de la torre y es por lo que estamos moviéndonos y haciendo todo lo que estamos haciendo. Nos contaba Paquita en la noticia que hemos visto antes que que decidieron llamar a Julio, al párroco, en cuanto ella entró a la iglesia y se encontró que se había derrumbado esa bóveda. Hay que decir, pues eso, que no solamente la torre está deteriorada, sino que el 11 de marzo de repente os encontrasteis con que una bóveda del interior de la iglesia también se había derrumbado. ¿Qué sentisteis en ese momento? Después de ya haber iniciado la lucha con la torre, veis que el interior también se está deteriorando. Pues efectivamente fue que iban a hacer una misa y al ir a abrir la puerta encontraron escombros, encontraron polvo y dijeron, bueno, aquí qué pasa, ahora sí es cuando se nos cae todo. Ya iban con cuidado, con miedo. Hay gente que ya no va y dice, es que yo ahora no voy a ir a misa. O sea, ya se les han... Y en cuanto a pensar nosotros, pues que como no se den prisa se nos cae. O sea, eso es lo que dijimos, como no actúen rápido, el deterioro cada vez va más rápido y terminará en el suelo. Por mucho que intentemos hacerlo, además no se podrá parar, o sea, porque si va empujando a más partes y caerá todo. Además, 11 de marzo, fechas previas a Semana Santa, que imagino que los vecinos del Lechago pues asistirían a su iglesia a celebrar las diferentes misas. De hecho, habitualmente se ponía el monumento en una de las... donde está la bóveda caída es donde se ponía el monumento, ¿no? Entonces se tuvo que llevar a la parte de adelante porque ahí no se podía poner nada, se pusieron unos bancos y una cinta para evitar que cayesen más cascotes, se limpió aquella zona y ahí está. A fecha de hoy, ¿qué contactos ha habido con la iglesia? Bueno, contactos ha habido con todas las instituciones, con todas, empezando por el propio obispado de Teruel, que ya te digo, mandamos carta, mandamos también un correo electrónico de forma urgente, nos contestaron diciendo, pues como te había contado, que en cuanto pudieran mandarían al delegado diocesano de obras. Parece ser que ha estado, aunque luego a nosotros no nos han notificado esa visita, pero era sobre lo que vio, lógicamente, el desprendimiento de la bóveda. El mal estado de la torre no hace falta ser un técnico para darse cuenta, porque es que está completamente desfigurada, pero cuando digo desfigurada es que casi todos los elementos ornamentales constructivos de la misma, exteriores, están prácticamente desaparecidos. Ya te cuesta reconocer la torre tal cual la conocíamos nosotros. O sea, es una torre de tipo barroco, pero con muchos ornamentos mudéjares. Prácticamente es de las últimas torres mudéjares de Aragón, de aquí de la comarca de Argiloca, es de las postreras, es de finales del siglo XVII, cuando el barroco ya estaba en pleno apogeo y el mudéjar ya estaba en clara retirada. Pero esa torre para nosotros es un símbolo. Nosotros no podemos permitir que desaparezca
una parte importantísima del patrimonio cultural e histórico de Lechago, pero no solo de Lechago, es que forma parte del patrimonio también aragonés y de la humanidad, porque está incluida dentro de la lista catalogada de piezas del mudéjar aragonés como patrimonio de la humanidad, que lo declaró la UNESCO en el año 2001. Entonces, a nosotros nos sorprende esa falta de agilidad, de reflejos por parte de las instituciones, porque es que hemos llamado a todas las puertas, hemos estado en la Diputación General de Aragón, hemos llamado a la Diputación Provincial de Teruel, a la comarca del Jiloca, al Ayuntamiento de Calamocha, es que hemos ido a todos los sitios, hemos estado en la Justicia de Aragón para ver si a él le hacen más caso que a nosotros, es que ya no podemos ir a ningún sitio más de donde hemos ido, y lo que queremos es que se pongan de acuerdo. Si no lo puede o no quiere hacerlo una sola institución, pues que lo hagan entre todas. O sea, que es que ¿qué problema hay en ello? Es en beneficio de todos, porque, insisto, forma parte del patrimonio cultural aragonés. No solo del patrimonio cultural de Lechago, es que es de todo Aragón y de la humanidad. No se puede permitir que eso desaparezca. Además, estábamos comentando antes de esta entrevista que precisamente la ley de bienes del patrimonio aragonés tampoco deja muy claro de quién es la responsabilidad cuando hay perjuicios en uno de sus bienes. Si a nosotros nos da igual quién la haga. Si hace falta echar una mano, bueno, ya durante la década de los años 80, entre el 80 y el 84, el pueblo, como una sola persona, ayudó a que se realizara el arreglo interior de la iglesia. Se cambiaron los pavimentos, se puso luz a los retablos, se hizo una serie de mejoras con aportación económica de materiales y de dinero de los propios lechaguinos. Claro, entonces había mucha más gente. Ahora escasamente hay viviendo en el pueblo 40 personas en invierno, censados son 69 o 70, pero incluso la gente está dispuesta a participar. Lo que no puede ya es asumir el costo de una restauración integral de una torre de ese calado, porque eso ya requiere la participación de las instituciones, lógicamente. Precisamente os iba a preguntar por esas obras que hubo en los años 80, de 1900 a 1984, comentábamos antes. Hubo que recurrir a la ayuda de los vecinos. Agustina Sánchez, que es la vecina a la que entrevistábamos en la noticia, nos decía, sobre todo destacad que Mosén Pascual también se implicó mucho. ¿Habéis pensado en alguna iniciativa ciudadana para intentar salvar la torre de Lechago? Lo de apadrina un ladrillo, ¿no? Porque es que... Bueno, es que cosas o ideas te pasan muchas por la cabeza, desde apadrina un ladrillo o una piedra hasta que yo pongo 3 sacos de cemento, pero claro, esto no es así de sencillo como se puede ver, ¿no? Primero, varias son las personas o las entidades que tendrían que ponerse de acuerdo. Tiene un dueño, que es el obispado. Tiene patrimonio, está por otro lado, que no te deja hacer las cosas de cualquier manera, y bueno, y luego que si las cosas las haces bien, no puedes decir voy a hacer esto. Hay menos gente, que es lo que decía Agustín, no todos están de acuerdo en aportar para la iglesia, porque llamémosla, ahora hay poca gente de iglesia, vamos a decirlo así, y lo que sí que está claro es que no quieren perder el patrimonio, pero no saben tampoco o no sabemos cómo hacerlo. Más o menos, ¿habéis calculado el coste que tendría arreglar la torre? Pues haciendo por similitud con torres cercanas, y aunque de otro porte, por ejemplo, de las últimas que se han hecho actuaciones, de restauración del patrimonio en el campo de iglesias y torres, pues una de ellas ha sido en Olaya y otra en San Martín del Río. Bueno, pues teniendo en cuenta el coste de esas torres y las características, dimensiones de las mismas, que son más altas que la de Lechago, pues hablando con expertos, con arquitectos que se dedican a esto, nos han hecho una valoración aproximada entre 150.000 y 200.000 euros, así a bote pronto, sin hacer un análisis exhaustivo, que a lo mejor luego cuando haces ya un análisis más profundo se ven los vicios ocultos que a simple vista no se pueden
detectar, ¿no? Pero de ese tenor sería el montante, unos 150.000, 200.000 euros. ¿Exclusivamente para la torre o ya para acometer la iglesia entera? No, para la torre. ¿Y os han dicho más o menos qué obras consideran ellos que habría que realizar o qué solución propondrían ellos? No, si es que lo que hay que hacer es una restauración integral. O sea, ahora ya no es cambiar los ladrillos que se están moviendo, que están sueltos, es que hay que hacer una restauración integral de toda la torre, porque no solamente son los que se han caído que hay que reponer, sino los que están a medio romper, y entonces ya falta material de la torre, lo que os decía antes de que prácticamente la configuración de la misma ha desaparecido porque faltan tantos ladrillos, faltan tantos elementos que es que no es la misma torre ya que la que había. Hay que hacer una restauración integral, de arriba a abajo. Incluso la inclinación que tienen, ver si les supone más peligro, que es cómo pararlo, al momento de evitar el deterioro y ver por dónde hay que empezar primero para que no se caiga. Pero vamos, esos son los técnicos los que tienen que verlo, evaluar. Y eso es lo que esperamos que hagan, que vayan a verlo, por lo menos que la vean. Yo imagino que aunque los medios nos hayamos hecho eco de esta situación en el mes de marzo, gracias a vosotros, precisamente, la Asociación de Amigos del Lechago, no vais a cejar en vuestro empeño. Estamos ya en el mes de abril y vosotros vais a seguir pidiendo que restauren la torre. Es que no tiene sentido pararse ahora. Es decir, ahora todo el mundo es conocedor del problema. Bueno, pero lo que hay que hacer es solucionar el problema a quien competa. Y como decíamos antes, si lo hacen entre todos, mejor. Pero que lo hagan, porque es que hay que hacerlo. O sea, es una cuestión de patrimonio, es una cuestión de mantener una obra artística como es, y es también una cuestión de seguridad. O sea, es que la gente pasa por debajo, pasan coches, pasan personas, y eso es un peligro continuo. Es que no sabes en el momento de que te va a caer un ladrillo, y cuándo y a quién le va a caer. Veo que seguís manteniendo el espíritu reivindicativo con el que se originó la asociación, por el que os dieron el premio batallador el año pasado y que vais a seguir batallando. Está claro, si de algo hacemos gala nosotros, especialmente los aragoneses, es de tozudez, de constancia, que diríamos en este caso, y tiene que dar frutos. O sea, hasta que no veamos nuestra torre ahí altiva, que decimos de alguna manera, pues no cejaremos. O sea, nos veréis mucho en las páginas, esperemos. Bueno, pues seguiremos muy pendientes de este tema. No quiero terminar la entrevista sin hablar de la revista El Pairón, que ya lleva 24 años publicándose. Hace poco recibíamos el número 66. En ella todavía no habéis hablado de la torre, pero imagino que en la próxima edición vais a hablar de ella, seguro. Vamos a hacer un especial sobre la torre. Esperemos que en el especial sea ya la portada de la revista, sea ya con todos los andamios colocados y los obreros ya trabajando en la restauración. Es que si no es así, mal plan. O sea, no puede ser de otra forma. Insisto, nuestra revista se llama El Pairón, que es uno de los iconos de nuestro patrimonio lechaguino, pero indudablemente la torre tiene mucha más enjundia que un pairón. Y si el pairón, cualquiera de los pairones, son bienes de interés cultural, que no te dejan tocarlos, que tienes que restaurarlos bajo una dirección técnica y profesional adecuada, pues hombre, nosotros la torre no vamos a tocarla porque no podemos, pero a quien compete yo creo que tiene que hacerlo, es su obligación, vamos. Yo creo que es más, en la editorial del último número que has nombrado, yo creo que también se nombra la torre. Creo recordar, o sea, no tan... Lo revisaremos y por si acaso pido perdón. Por si acá. Sobre lo que sí que quería hablar de esta revista que habéis publicado, que habéis sacado en este mes de marzo, es sobre un episodio que se puede comparar con uno que hubo este verano, con las riadas. Habláis de unas riadas que hubo en 1845. Hay un artículo que habla de unas riadas que, bueno, si ya teníamos quejas sobre las que hubo este verano, que ha hablado de diferentes campos, en 1845 debió ser algo terrible para la comarca. Es que el tema de las grandes avenidas y demás es algo recurrente, o sea, todo el mundo recurre, valga la redundancia, al dicho, dice, es la más grande que yo he visto. Bueno, pues a lo mejor la más grande que tú has visto dentro de 2 años
es superada, o a lo mejor es superada dentro de 200 o 300 años, o de 100, pero no es ninguna cosa nueva. O sea, siempre se han producido las grandes avenidas, las grandes riadas. En el 1904 pues el pan crudo bajó de forma exagerada, se llevó por delante el puente con el tren en ambas aguas, etcétera, etcétera. Eso es algo que cada X tiempo pues pasa, son las conocidas como avenidas de retorno, y no es ninguna novedad. Lo que pasa es que al que le toca, pues sí que es claro, es una cosa excepcional, porque a lo mejor ya no vuelve a haber otra en toda la vida, o hay generaciones que no ven ninguna, pero no es algo realmente tan extraordinario como la gente piensa. Claro, es extraordinario porque no ha visto ninguna. Si ahora el año que viene vuelve a ver lo mismo que el año pasado, dirá, pues si la del año pasado era más grande. O sea, eso es muy relativo todo. Pero vamos, sí, efectivamente, hay constancia gracias precisamente a los medios de comunicación, a la prensa escrita, y ahora que es muy fácil a través de la digitalización de todos los medios, pues es muy fácil encontrar noticias que te quedas muy sorprendido, pero ves que lo de la excepcionalidad de las mismas no es tal, porque siempre han pasado. Otra cosa es que se quede reflejado las mismas, ¿no? Y ahora pues se queda todo reflejado por escrito y también con imágenes, con películas. Ahora sí que no hay manera de ocultar nada. Imagino que a los lechaguinos les encantará ver no solamente las noticias actuales que hay sobre el pueblo cada 6 meses, sino también las que rescatáis de años anteriores, que a lo mejor son cosas que algunos no sabían o que la mayoría descubre, por no decir todos. Sí, por ejemplo, lo que estábamos comentando de estos datos sobre la Iglesia, pues ahora para preparar el dossier, para entregar a las instituciones, pues nos hemos tenido que documentar, entre otras cosas, utilizando nuestro propio medio impreso, el Peirón. Revisando números anteriores del Peirón, hemos visto en qué fecha se cayó el reloj, en qué fecha se hizo la cornisa esta protectora, el alero, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, lo que costaron las obras de reparación de la iglesia entre 1980 y 1984, y entonces, pues eso pues es algo que es muy gratificante, porque te das cuenta de que tu propio medio en el que escribes las noticias, que para algunos pueden ser de poco calado y demás, pues al final es un medio para los historiadores, porque dentro de 100 años, lo que a nosotros ahora hemos vivido hace 20 años y ya no teníamos constancia de la fecha real, ¿en qué año se hicieron las obras de arreglo de la iglesia? No lo sabíamos, tuvimos que recurrir a revisar a peirones anteriores. ¿En qué año se hizo la cornisa? Tampoco. ¿En qué año se cayó el reloj? La memoria es muy frágil, ¿eh? O sea, sí, debió de ser por los años 80, por los años 90, pero ¿en qué año? ¿En qué fecha en concreto? Y todo eso, afortunadamente, teniendo un medio como tenemos nosotros con el Peirón, ya queda registrado y ya no hay ninguna duda al respecto. Os quería preguntar también por una noticia que conocíamos esta semana, de ese 1 millón de euros que el FITE de 2015 iba a destinar a Gilo Calacua. Finalmente 35.000 se van a destinar al estudio de viabilidad del proyecto y 965.000 a la residencia de mayores que se está habilitando en Calamocha. No sé si habéis tenido tiempo de poner en común en la asociación esta noticia que conocíamos el martes precisamente en la sesión del Pleno del Ayuntamiento de Calamocha. Pues no, porque hoy, esta misma tarde, hay reunión de la Junta Directiva de la asociación. Supongo que será uno de los temas que saldrán a colación. Pero bueno, si a mí me preguntas particularmente, y como lechaguino, si había una partida finalista que era destinada a Gilo Calacua, que es en principio una apuesta de futuro, una apuesta para asentar población, para crear riqueza en el entorno, además más cercano a Lechago, dentro de lo que supone también para toda la comarca, para Calamocha y para toda la comarca del Giloca, pues como lechaguino, hombre, si me dicen, pues si había 1 millón destinado para Lechago y ahora se quita, ¿qué opinas? Pues a mí no me parece bien. Y si me dicen, ¿y tú, si no se hubiera gastado para Gilo Calacua, en qué lo hubieras empleado? Digo, hombre, pues ahí tienes la torre, ¿no? De ese 1 millón, si no vas a emplear el 1 millón entero para el proyecto Gilo Calacua y tienes que emplearlo para algo
que sea de urgencia y que además sea necesario, pues para nosotros como lechaguinos lo más urgente en estos momentos es la torre. Si a mí me dicen en qué invierto ese dinero, pues hubiera dicho pues los 150.000 euros necesarios para reparar la torre, para la reparación de la torre y el resto para la residencia. Pero esa es mi opinión personal. No ha sido contrastada con el resto de la Junta. Es un proyecto importante para la Junta, no imagino. Para la Junta y para la asociación y para el Lechago en general. Yo pienso que no solo es para Lechago, que es que aquí nos centramos solo en Lechago y no es importante para Lechago, para la comarca y para Aragón. O sea, porque es un dinamizador, es un generador, yo diría, un generador y un motor a la hora de que haya obras, de llamar la atención, de que venga gente. Es que me parece que es importante y no ir con vistas a cosas pequeñitas, con vistas al futuro. O sea, darles esperanza porque si no, si aquí no creas algo, está claro que Calamocha, que Jiloca se muere. Tiene que tener algo que diga, a ver, que venga gente aquí, que gente se quede aquí. Entonces, si tú no inviertes, lo que está claro es que la gente no va a venir. O si pides dinero para hacer una determinada cosa, gástalo en eso porque si no, no te van a dar más. O sea, está clarísimo. Si has pedido dinero para una cosa, inviértelo en eso, que es lo que tienes que hacer. Esto a título personal, que eso te digo igual que Agustín, que no nos hemos juntado, pero a título personal es lo que yo te puedo decir. Imagino que en la reunión que vais a tener esta noche saldrá el tema seguro, lo comentaréis, tendréis tiempo de ver qué posiciones tenéis cada uno de vosotros. Yo os agradezco muchísimo que hayáis venido a Calamocha TV a explicarnos cuál es la situación a día de hoy de la torre de la iglesia de Lechago, de la iglesia de Lechago también de su interior, de cómo están evolucionando determinadas noticias relacionadas con Lechago también, como Jiloca Lacua. Estaremos pendientes de qué ocurre, de cuáles son las conclusiones de ese estudio de viabilidad que se va a realizar y, por supuesto, de cómo va evolucionando el caso de la torre y de la iglesia de Lechago. Esperamos vuestras noticias y esperamos que efectivamente la foto del próximo número del Pairón sea esa, sea la que decía Agustín, sea la torre con los andamios. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vosotros. A vosotros.